Bienvenidos y bienvenidas a esta sexta sesión del ciclo 2020 de Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia. El día de hoy nuestra invitada es la doctora Josefina Zoraida Vázquez Ibera, quien ocupa el sillón número 18. Pero ¿quién es ella? ¿Quién es esta mujer apasionada por la historia de extraordinaria memoria y temple? Es difícil describir en pocas palabras la trayectoria de una mujer icónica como la doctora Vázquez Ibera, así que en este segmento haremos una selección de acontecimientos, de obras y logros que fueron tomando su lugar a lo largo de una vida obstinada y que no son sino el reflejo de otros acontecimientos, de acontecimientos aderezados de la tenacidad, el compromiso y la máxima dedicación que ella les imprimió. La doctora Vázquez nació el 21 de marzo de 1932 en la Ciudad de México. Hija de padre español y madre mexicana, compartió las necesidades de una familia de 8 hermanos. Curiosa lectora desde su primera infancia, Josefina niña se interesó por la biología, la astronomía y las culturas antiguas. Esta etapa de su vida transcurrió en las colonias Santa María y La Guerrero, muy cercanas al negocio de su padre, Modesto Vázquez García, quien se dedicaba a la venta de libros en el centro histórico. Sus estudios y vivencias durante los periodos de la primaria y secundaria, sin quererlo, marcarían el comienzo de una visión crítica engrandecida a lo largo de los años. Después de la difícil situación de elegir una carrera profesional, la historia se erigió entre varios de sus intereses, y es así como la joven Josefina Vázquez ingresará a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo la especialidad en Historia Universal con la tesis de maestría El indio americano y su circunstancia en la obra de Oviedo. Continuó sus estudios de posgrado en 1958 con una beca del Instituto de Cultura Hispánica en la Universidad Central de Madrid, hoy Universidad Complutense. En 1960 se convertirá en investigadora de tiempo parcial del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y entre 1962 y 1964 contará con el apoyo de la Fundación Rockefeller para realizar una especialidad en Historia en la Universidad de Harvard, mientras que en 1968 finalizará el doctorado en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Además de impartir cátedra en el Colegio de México, la doctora Vázquez ha sido docente de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad de Texas en Austin, de la Universidad de California en Berkeley, de la Universidad de Duke, de la Universidad de Puerto Rico, de la Universidad Johann Wolfgang Goethe en Frankfurt, de la Universidad de Bamberg, del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres y de la Universidad de Florencia. A lo largo de su carrera, la doctora Vázquez ha recibido el apoyo de la Fundación Farmer, de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation, de la Universidad de Texas, de la Fundación Fulbright, de la Universidad de Stanford y de la Organización de Estados Americanos, entre otras instituciones. Entre sus líneas de estudio destacan la historia social, política y diplomática de México, así como de la historia de la educación. Es autora única de más de 20 libros y ha publicado más de 170 artículos en revistas especializadas en historia en países de Europa, Estados Unidos y, por supuesto, en México. Entre los premios y distinciones de la doctora Vázquez Ibera destacan en 1964 su participación como socia vitalicia de la American Historical Association, así como su ingreso a la Conference of Latin American History en 1970 y en ese mismo año a la Organization of American Historians. En 1978 ingresará a la Academia Mexicana de la Historia, mientras que en 1984 ingresará al Sistema Nacional de Investigadores. En 1986 también ingresará como miembro numerario de la Academia Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina. En 1991 recibió el premio Andrés Bello que otorga la OEA. Entre 1991 y 1993 fungirá como directora de la revista Historia Mexicana.
En este último año le otorgarán el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, mientras que en 1994 el gobierno de España la distinguirá con la encomienda de la Orden Mérito Civil. Y 2 años más tarde, el Sistema Nacional de Investigadores le otorgará el nivel de emérito. En 1997 obtendrá el premio Antonio García Cubás del INA por el libro La Intervención Norteamericana 1846-1848. En 1999 recibirá por el Gobierno de México el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía. En 2002, el Colegio de México la distinguirá como investigadora emérita. En 2003 será invitada al Consejo de Redacción de la Historia de América Latina de la UNESCO y a coordinar el volumen número 7. Entre 2003 y 2007 presidirá el Comité Mexicano de Ciencias Históricas, mientras que en 2003 obtendrá el nombramiento de Investigadora Nacional de Excelencia del Sistema Nacional de Investigadores. Entre 2004 y 2005 presidirá la comisión redactora del Comité Interinstitucional para la elaboración del Programa de Historia para la Educación Secundaria de la Secretaría de Educación Pública. En 2007 ingresará a la Academia Mexicana de Ciencias y en 2008 obtendrá la medalla 1808 del Gobierno del Distrito Federal. En 2017 también obtendrá la Gran Orden Victoria de la República otorgada por la Secretaría de la Defensa Nacional. En 2007, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México le rindió homenaje a su trayectoria y de él se derivó el libro homenaje Josefina Zoraida Vázquez, una visión del pasado libre de mitos y maniqueísmos. En 2017 recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. En ese mismo año, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad Nacional Autónoma de México le otorgaron el doctorado honoris causa. Y en 2020, el Colegio de México le rindió homenaje por los 60 años de trayectoria profesional. Es para Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia un gran honor contar el día de hoy con la presencia de la doctora Josefina Zoraida Vázquez Ibera. Iniciamos este segundo segmento de Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia. Ya hemos presentado una semblanza curricular de la doctora Josefina Vázquez Ibera y ahora en este segundo segmento queremos hablar de esos primeros pasos o acercamientos a la historia, pero sin duda nos gustaría también referirnos a esos primeros años en su vida. Sabemos que estudió en 2 escuelas primarias, en la Belisario Domínguez y después en la Ignacio Altamirano. Cuando nos separaron a las mujeres. Cuando separaron hombres y mujeres. ¿Qué nos cuenta de esta época? ¿Dónde vivía? ¿En qué lugar vivía? ¿Y cómo se trasladaba a sus estudios? Bueno, en realidad siempre vivimos cerca del centro porque mi padre era librero, editor, entonces siempre le gustaba todo pasaba en la Ciudad de México, en el centro. Y vivimos en la colonia Santa María primero y luego nos pasamos a la colonia Guerrero porque era una casa más grande y podíamos tener parte de la oficina y el almacén de libros en la casa. Entonces pues caminaba yo como todos los niños. La Santa María la Ribera, donde está la glorieta. Claro. Yo vivía en la calle de Álamos en un departamento chico, pues éramos entonces nada más 2 niños y luego llegó la tercera. Después fuimos 8. 8 hermanos. Yo soy la mayor. Entonces, pues mi vida fue muy centrada en los libros porque estaba yo rodeada de libros desde chiquita. ¿Cuál era el nombre de la librería de su papá? Mi papá, una era Libros Selectos, después tuvo una que se llamaba Librería Juventud. Y luego, bueno, ya se derivaron Libros Selectos, ya se dividió en varias razas. Y luego mi hermano fundó una librería América. Entonces, pues
fue una infancia muy libresca. Desde niños pasé yo leía yo una revista que me gustaba mucho y los libritos que publicaban en Argentina, que era una colección Villiquen, que llegaba una revista cada semana, pues sabía yo muchísima de historia de Argentina y de los árboles en Argentina y de las flores y de todo. Sabía yo más de la Argentina que de México, porque me leía hasta los anuncios Y de después la usted revista. se va a Y vivir luego a... publicaban ellos unas colecciones buenas que debían de volverlas a publicar porque realmente eran muy buena cosa para los niños. Las grandes obras para niños, el Quijote, Homero, muchas cosas. Entonces, a mí me servía muchísimo, pues yo ya sabía de qué se trataban los libros cuando los nombraban en la clase de literatura. Ya las había leído, una síntesis, pero las había leído. Y tenía otra que se llamaba Grandes Ciudades. Entonces estaba en Atenas, Roma, y esos me fascinaban. Me fascinaba sobre todo Bagdad y esas, porque me gustaban mucho los libros de hadas. Y que después eso de alguna manera se va a convertir como en una de sus líneas, porque se va a decidir por historia Sí, universal, me ¿no? costó mucho trabajo que yo me decidiera por historia, porque yo era de las ciencias duras. Ah, Me gustaba la física, la biología, etcétera. pero antes de irnos a la licenciatura, quisiera... No, sí, tengo que decirle que de eso sí, sabía muchísimo de historia. Lo absorbí desde el principio. Mi papá con los 15 años me regaló los 3 tomos que habían salido de Bill Durant, el cercano oriente, ¿cómo se llamaba? El cercano, no, el oriente antiguo. Y luego seguía la historia de la vida de Grecia y Roma y César y Roma. Y luego ya siguió pero esos 3 me los regalaron cuando cumplí 15 años. Y me los leía y sabía la mitología griega de pe a pa, todo, desdibujaba ahí, tenía mis árboles genealógicos de dónde estaba Júpiter, ¿no? ¿Quiénes eran hijos de Júpiter y Claro. de Neptuno y de todas las cosas? Era verdaderamente una fascinación con la mitología griega. Entonces, de ahí pasé pues a las novelas históricas. Me fascinaban, pero de los libros de hadas pasé a las historias así de Villiquen, y después ya a los libros de novelas, las novelas históricas me conocí todas. Así que en la secundaria todo lo que le Toda pusieran a leer... literatura, pero no veía yo la historia como profesión. La veía yo como el arte, la música. Yo soy fanática de la música clásica, entonces pues eso me parecía que era como una cosa que todo mundo debía saber historia, Claro. pero no la veía como profesión. Más bien como una fascinación. Sí, me interesaba y todo, pero no la veía como profesión. Yo siempre quería ser bióloga o química. Empecé a leer libros de las drogas mágicas, me acuerdo que me fascinó, pero el libro que me marcó la vida fue Cazadores de Microbios. Wow. Ese libro, cuando lo mencionó un premio México de ciencia que se dio hace como unos 10 años, yo fui de los sinodales que lo elegimos, y él decidió que le decidió la profesión el libro de Cazadores por los... Y dijo, yo, ¡ay! Como yo. Es un libro fascinante. Yo lo quisiera volver, José Antonio Serrano lo han dado buscando para regalármelo, pero a pesar de que tengo contactos con los libreros, nadie ni lo vende ni usado. Yo no sé qué mi mamá regalaba mis cosas cuando pues, salía yo de viaje, entonces regaló siempre. Eso Pensaba pasa, que sí. mis libros maravillosos, pues todos fueron a dar por los vecinos. Pero bueno, yo lo quiero conseguir todavía porque me fascinó. Bueno, pues vamos a ver si con este diálogo alguien que nos ¿Quién escuche... me lo ofrece por
por mucho dinero, porque si los quiero tanto que me cueste. Bueno, no, pues No, realmente a veces ha salido de alguna confesión y me dicen, pues yo tengo. claro, O por sí. ejemplo de mi maestro, que casi nadie fue alumno de Boris Popovitsky, que daba historia de Rusia. Y un día yo en algún lado dije, no, pues yo me fasciné por Rusia, por el maestro Popovitsky, tomé todo el tiempo que estuve en la facultad, y aún ya después de haciendo la tesis, iba a su clase. Y entonces yo heredé su clase, Ah, porque sí. nadie se enteraba. Lo peor es que me tocó reconocerlo cuando se quedó muerto por ahí, Sí, pues, qué barbaridad. sin reseño. Y un señor raro, pues al final dijeron, a lo mejor es de la Facultad de Filosofía, donde estaban los raros. Y vamos el doctor Luján y yo, el maestro Luján y yo, híjoles, que me sentí Terrible tan mal, situación. sí. Sí, sí, Nunca sí. había visto una cosa tan macabra, pero pobrecito, porque vivía de 2 clases que daban y pues, le daban como 480 o 90 o Pesos. 1,500 pesos, y de eso vivía. Entonces tenía ya un traje que había sido azul marino y ya parecía morado, Mm. descolorido. Pero me fascinaba, y él me iba a dar clase incluso de ruso a la librería. Cuando estaba yo allí, se iba a enseñarme. Pero Entonces, bueno, entonces le costó trabajo decidirse por historia porque estaban estas otras. hasta la prepa, cuando me tuve que inscribir en el bachillerato, allí me pasaba yo de ciencias biológicas a la de químicas, y no, decía yo no, pero mi papá me había estado, tienes que aprovechar lo que sabes, hija. Además es más propio de una mujer, que no sé cuánto, pues, Bueno, las ideas del tiempo con eso de sí. las mujeres. Y total que, bueno, pues ya Estudió en seguí la prepa uno. la prepa uno. Claro, yo soy de la élite, no no de esas ramas que vinieron después, que ya no tienen ningún chiste. No, aquella era fantástica. Convivir con los murales y luego pues eran profesionistas muy buenos que daban clase porque daba prestigio. Claro. Entonces unos maestros maravillosos que ya pues después ya no, ya se volvieron profesores, pues alumnos míos que dan clase, que me imagino que clases bastante malas, Que pero a mí me bueno, tocaron buenos profesores. y que bueno, también ahí en esta parte de su vida, de la preparatoria, pues se abre un mundo, ¿no? No, se abrió allí, además estaba el Colegio Nacional de un lado, Sociedad Estadística del otro lado. Íbamos a todas las conferencias, íbamos a los conciertos de Bellas Artes. Y Y hasta le tocó conferencias de Diego Rivera. sí, de Rivera y de algunos otros, de don Alfonso, porque mi amigo Luis Prieto, que acaba de morir, era un admirador se hizo muy amigo de la esposa de, de don Alfonso Reyes, Ujú. y lo invitaban y lo consentían, pero entonces yo iba con él. A mí no me hacían caso, pero a él es muy chistoso. Muriéndose, estaba gravísimo ya del cáncer y de una caída que tuvo, y bueno, todavía nos hizo reír a Juan Ortiz y a mí. Eh, la, Hace 3 meses. Qué barbaridad. Bueno, el estado de ánimo siempre hay que tenerlo alegre, Pero ¿no? ya tenía bolsitas por todos lados, el cáncer terrible, ya no se podía levantar. Le dije, Andrés Lira y yo queremos invitarte. Y me dijo, ya no puedo salir. Con todas las bolsitas y esas cosas, pues ya no soy, un día los invito yo, mando a mandar, pero ya no dio tiempo. Pero él fue un amigo sensacional, porque era payaso, como él solo, pero él y yo éramos los académicos. De los 6 amigos que andábamos juntos, éramos los muy académicos y amantes de la música. Algunos de los otros intentaron ir con nosotros, terminaron sacándolos casi, porque se durmieron al segundo intento. Les pareció aburridísimo y se Tirar la quedaron toalla. dormidos. Y uno se recargó en las piernas de arriba, estábamos arriba, entonces se recargó en las piernas, y la señora hizo un gran escándalo.
y lo sacaron. Entonces, ¿Quiénes eran esos otros 4 amigos? pues teníamos un amigo, Roberto Mena, que le faltaban los brazos. Mm, Teníamos este niño, ¿cómo se llamaba? Que era de Tepito, que era un muchacho muy talentoso y me gustaría saber qué se pasó de él, pero él desapareció, tenía esa como complejo social, mm, mm. pero era Humberto. Luego era Humberto García Alonso, que es médico, que vive ahora en Querétaro, y Luis Prieto, me faltan Gustavo, Octavio Salazar Nava, que era de los de la Huasteca veracruzana, que era para él el paraíso, eran muchos veracruzanos de, de ese mismo lugar. Pero éramos diferentes todos, pero nos llevábamos muy bien. Y al final, solo 2 mantuvieron la línea No, académica. Licha Osorio, que fue también abogada, que esa esta venía, era mi compañera desde la secundaria, entonces ya nos conocíamos, pero que acaba de morir también. Sí, yo ya no me quedo de esos, soy yo. De esos 6 amigos. Pero bueno, quedan las memorias. Primero le dije, pues ya nada más quedemos las 2 mujeres y luego le hablo para avisarle que murió Prieto y me dice la señora que me contesta, no, ya la licenciada Osorio murió en diciembre Qué y barbaridad. ni siquiera me avisaron, a Ujú. pesar de que conocía a sus hermanos, a toda la familia. Y pues ya no sé qué pasaría, pero ni siquiera sé de qué murió ni nada qué le pasó. Ujú. Falleció entonces su amiga Alicia. Sí, ya no queda nadie de esa generación, de los cercanos a mí, porque soy de la generación 50 ya de la profesional, de Miguel Alemán, de Miguelito, el hijo, de Moya Palencia, pues Ujú. muchos son notables. Y llegó por entonces, se unió a ese grupo, entró con ellos Carlos Fuentes, Ah, al cual ujú. también traté entonces, entonces era pesadísimo porque venía hijo de diplomático, Sí. habiendo viajado, viviendo en París, en Washington, en Argentina. Bueno. Entonces, y cuando lo volví a ver, me quedé sorprendida. Así, qué bárbaro, qué señor. Y bueno, así es como entramos ya a su fase de universitaria, Ya ¿no? después sí, mi fase muy difícil fue elegir el bachillerato. Yo Claro. creo que es mejor que haya el único, que no tenga uno que elegir en ese momento, porque está uno todavía, Sin yo me saber cambiaba qué. de una escuela a la otra y tenía enloquecida a todo el mundo. Pero, porque es realmente difícil, a mí me gustaba casi todo. Claro, sí, y en ese momento es. Leía dioses, tumbas y sabios, entonces quería ser arqueóloga. Leía de Madame Curie y yo quería ser física. Sí. Así me pasaba, quería ser un gran pianista, pues no, eso ya no pude ser. Aprendí a tocar el piano, pero pues, si te exigía toda la vida estar esclavizada, dije, no, esto no es para mí. Yo tengo demasiados intereses como para estar nada más con la música. Era usted inquieta. Sí, todavía sigo. Por eso Bueno. me entiendo bien con José Antonio. Y bueno, pero final de cuentas decide por historia y va por ese camino. Sí, pero tuve muchas, que entré a la facultad y algunos maestros eran aburridísimos. Yo no escogí historia de México, odiaba la historia de México. Detestaba la historia de México. Hay eso de que Cortés contra Cuauhtémoc, el otro contra quién sabe quién, a mí me chocaba eso. No decía realmente nada de esas pugnas estúpidas. Pero tomé la clase de don Dan Edmundo O'Gorman y me quedé fascinada. Claro, que además Y él era dije, no, esta historia polemista sí.
él era polemista, él hacía una crítica, No, una pues estaba lectura. renovando la historia, estaba contratado de que la verdad histórica, ¿cuál verdad? Cada quien tiene su verdad, porque pues depende de nuestras, si viene uno de escuela privada, pues es medio reaccionario, porque al fin y al cabo, si venimos de la escuela provincial, somos del común, ¿no? Sí. Por eso yo sí, a mí me da mucho gusto venir de la escuela oficial, porque la escuela oficial entonces era buena. La secundaria era maravilloso. Sí. Y mi primaria sobre todo en la Altamirano, que era buena, muy buena. A pesar de que éramos puras niñas, eso no me gustó porque me gustaba más estar con niños también, era más Para natural. poder discutir y debatir. No, a veces sufríamos mucho las niñas sobre todo yo tenía a mi hermano que tuvo polio. Entonces mordía a un niño porque le dijo Ah, cojo maldito, y entonces dijo, me "No". quedaba su pantorrilla junto y le mordí la... Sí, o sea, qué falta de respeto, ¿no? No, la rabia que me dio debe ser porque le dejé cargados. Cuando llegó su mamá, ay, mire nada más, y los dientotes quedaron. La acusaron con su Y yo mamá. lo veía y decía, sí, quedaron muy grabados. No, raro que no se me haya caído un diente. La Ah, rabia que cuando puede uno claro, coger una fiesta, porque era una niñita flaquita, insignificante, que no crecía, que estaba anémica siempre, y el niño era de sexto año, y yo claro. era de tercero. Ay, le llevaba bastante. Pues sí, por eso le llegué a la pantorrilla, pues por eso estuve hasta, ay, eso es lo que le pude, le mordí. ¿Y qué le dijo su hermano cuando salió en defensa? No, el pobre pues era chiquito. Nos llevaron a la dirección, ahí estaba sentado y dice, nos van a llevar a la cárcel. No, hombre, ¿cómo nos van a llevar a la cárcel? Me van a correr de la escuela. Tú no te preocupes, tú vas a seguir. A mí me van a No, no, correr. no, el pobre estaba muy apenado realmente, estaba muy chico y se sentía culpable, ¿no? De haber sido Claro, el causante. claro. Pero este, me dio risa porque entre pues yo me portaba siempre bien porque era de las flaquitas chiquitas ahí, insignificantes. Y además aplicada y Y lectora y todo, ¿no? pasa mi maestra y me dice, ¿qué haces aquí? No, me trajeron porque mordí a un niño. ¿Mordiste a un niño? Era muy chistoso, pero, pero fue una infancia muy agradable porque los maestros eran buenas gentes, mis colegas, mis amigas también. Era yo muy tímida. La hora que me ven, dice, ¿cómo vas a Es ser tímida? cierto. Le digo, de repente me sale la timidez, no crean. Lo que pasa es que soy más aventada porque es la timidez vencida que, aunque le tengo uno miedo, se lanza muy agresivo, Sí. pero ese era difícil, pero me crecí así. Pero ya en la facultad, pues tuve la suerte de los maestros que acababan de llegar de España Ujú. y don Edmundo, que fue, y don Juan Ortega y Medina, que era compañero mío en algunas clases, en los seminarios de Gorman, pero que fue un maestro inolvidable. Sí. Y bueno, y Edmundo Gorman de alguna manera va a ser un poco esta inspiración, ¿no? Sí, entonces era muy como enemigo de la facultad, todos la mayor parte eran positivistas de la verdad y de publicar documentos inéditos. ¿Para qué publica un documento inédito? El documento solo tiene sentido en un En contexto un general, pero contexto, sí, sí. ¿para qué publica uno un documento inédito? Claro, el acontecimiento es tal por una serie de sucesos. Tenía que analizarlo así. Entonces, don Edmundo era el malo Después se volvió ya muy importante y los discípulos nuevos de don Edmundo, pues no sufrieron lo que sufrimos Ortega y yo, por ejemplo. Bueno, lo sufrieron, pero también fue una gran enseñanza, Sí, ¿no? pero sufrimos mucho. Sí, era Sí, duro. no, 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 es que era muy fuerte los enemigos de don Edmundo. Él le dirigió la tesis a usted.
¿Cómo Sí. fue esa relación No, y director-tesista? como director de tesis y como maestro de uno, era, porque a veces era terrible don Edmundo, pero con relación con sus alumnos era una dimensión diferente, Sí. que un poco es lo que nos pasa a los maestros buenos realmente. Ujú. Creo que podemos diferir la amistad, nos volvemos amigos de nuestros alumnos, como le pasa a Andrés, como me pasa a mí. ¿Y cómo le pasó a don A Edmundo? don Edmundo. Don Edmundo, sí, lo queríamos muchísimo los alumnos y pues todavía nos une mucho el haber sido alumnos yo por ejemplo con Jorge Alberto Manrique, pues ese era nuestro punto de contacto, éramos de generaciones diferentes, pero a través de él y casi todos, Aurelio también fue alumno todavía y Virginia fue ya mi alumna, también Aurelio. Y entonces sigue un poco la tradición de, bueno, haber sido formada por estos grandes profesores y en particular de don Edmundo. Y después va a seguir usted ya con sus propias líneas, que de eso vamos a hablar en el siguiente segmento, Muy bien. porque son varias, pero yo he rescatado para estos diálogos solo dos, porque nos podríamos pasar horas hablando, pero vamos a rescatar solo dos. Así es que terminamos este primer segmento para después hablar sobre el estudio de la guerra México-Estados Unidos, una de las discusiones fascinantes de la doctora Josefina Vázquez Ibera. Yo misma digo que es mi obsesión. Seguimos hablando con la doctora Josefina Zoraida Vázquez Ibera en este segmento 3 para dialogar sobre una de sus pasiones, el estudio de la guerra con Estados Unidos. Dos grandes discusiones en la trayectoria profesional de la doctora Josefina Zoraida Vázquez Ibera. Una de ellas es esta, la historia de la guerra de México y Estados Unidos, 1846-1847, y sus personajes, Antonio López de Santana, Manuel de la Peña y Peña, Pedro María Naya, hasta llegar a José Joaquín de Herrera. Esta pasión a lo largo de su trayectoria, cuéntenos al respecto. Bueno, yo creo que es natural, pero estudié en Harvard, que ha sido una de las cosas que más le agradezco al Colegio de México, que a don Daniel se le ocurriera enviarme a estudiar Historia de Estados Unidos para dar clase en el Centro de Estudios Internacionales, porque hacía falta una persona, estaban invitando cada año a un profesor norteamericano, que por fortuna antes cuando era el viejo sistema, el verano nosotros teníamos vacío de vacaciones y entonces podíamos invitar profesores norteamericanos porque pues, les convenía venir pagado a un país, enseñar y gastar dinero. Después ya no se pudo porque pues, ya teníamos que gastar y entonces me mandaron a Harvard y claro, cuando regresé pues sentí el shock de tener acceso a la biblioteca más importante universitaria del mundo, de que veía uno una cita y bajaba uno y buscaba el libro y ahí estaba. Claro. Que, bueno, eso me costó. Por fortuna la biblioteca del colegio es bastante decente, es la mejor de México para ciencias sociales. Y realmente empecé, pero necesitaba yo de investigar que me interesó mucho la guerra siempre, porque pues, es la convergencia de las dos. Me interesó todo el proceso desde cómo se van apoderando de partes que habían sido del Imperio Español hasta la guerra que realmente me dolía y luego todas las intromisiones de México, de Estados Unidos en México, pero sobre todo el 19, y porque fueron pérdidas muy grandes. Pero me di cuenta que las dificultades, ya había buenos estudios en Estados Unidos, pero yo notaba que no sabían las partes mexicanas. Era la visión de ellos. Y los mexicanos no habían abandonado esa época porque es época de pérdidas. Ya la despechaban
Salamán dice, bueno, es la época de los levantamientos de Santana. No, pues no es cierto. El colega, este profesor de ciencias políticas que le dieron el honoris causa junto conmigo, que también es de mi generación, pero era de los flojos, escribe el libro de El país de un solo hombre. No entiende nada. Santana nunca duró más de 2 años en el poder. Siempre lo corrían. No dominaba más que de Veracruz a México, Así que era es. básico para entonces para el país, pero en realidad el único personaje que dominó todo el país en la época que dicen de los levantamientos de Santana fue Iturbide. Fue el único aceptado por todo el país. El único. Pues, y además un país despoblado, ¿no? En Pues cierto sentido. despoblado un poco, por eso lo perdimos, porque no lo pudimos poblar y lo hemos poblado cuando no era nuestro. Pero realmente en eso muestra que no entiende nada. Escribió el libro, además, con ayuda de sus múltiples, de diversos alumnos de Acatlán, y entonces pues cita diversas versiones del Alamán Vicente. Pues sí, claro que los alumnos veían la versión que podían en sus bibliotecas o eso, y las usaban. Es un libro pues que no es de un historiador. Entonces, pues demuestra que todavía no podemos estudiar la historia de Estados Unidos. Entonces lo que yo hice fue ir estudiando todos los dispersos aspectos. Primero el ejército. Me metí con las cosas, el ejército y la iglesia, porque eran los malos de la película. Y los que tenían el dinero. Defiendo mucho a la iglesia, porque la iglesia más bien fue víctima del gobierno, porque como no tenía dinero tampoco, pero tenía crédito. Bueno, entonces sí. todos los gobiernos caen sobre la iglesia. Por eso me metí en lo de archivo de notarías, porque allí se puede ver fantástico el archivo de las notarías. cosas que pasaban, ¿no? Sí. Pero entonces, primero la iglesia y el ejército, después me metí con la diplomacia, me metí con, la Secretaría de la Defensa Nacional. El archivo realmente me abrió, porque allí hay de todo. Realmente es un estudio, pero las cosas políticas, los planes políticos, incluso publiqué los planes políticos con la ayuda de mis alumnos. Siempre invito a los alumnos para hacer la historia de la parte de el tomo que yo hice en la historia de México de Salvat, también lo hice con mis alumnos. Esos eran casi todos de la UNAM. No eran de los dos. Pero el planes políticos lo hice, era mi ayudante José Antonio Serrano entonces, y lo hicimos con los alumnos del grupo de Juan Ortiz. Sí, sí. Ahí andamos, era muy bonito, porque íbamos a la defensa y de repente, ay, maestra, y encontré uno buenísimo. Y algunos de pueblitos que ni hablaban bien el español, entonces no se entiende lo que dice, pero veíamos algo muy peculiar. Son muy interesantes los planes políticos y los discursos, porque cada pueblo, cuando lo acepta y lo vota, añade sus propias peticiones allí. Claro. Y luego firman muchos. Lástima que no publicamos eso por falta de espacio, porque hubiera crecido muchísimo la publicación, porque decía, firmaron 28 y fulano de tal por todos los que no sabían leer, sabíamos más. Entonces nos dimos cuenta que más gente de las que pensamos, como dice Guardino en su libro sobre Guerrero, había más gente alfabeta de las que nos reconocemos. Entonces eso también es interesante. Eso también en los testamentos de notarías también hay eso, cuando firman las cosas y todo eso que se firma, o las representaciones de las ciudades por el centralismo, por ejemplo, que lo ponen como plan político, Bill Fowler, pero no es plan político, no es un pronunciamiento, porque es de civiles. Claro. Para que sea un pronunciamiento tiene que ser militar.
Claro, y en notarías también están las propiedades y están todo también eso, estos pero también intermediarios. esos de los que, de primer lugar, las cosas que hereda mucha gente, mis guaraches, Ujú. mis 3 vestidos, realmente son, son cosas muy curiosas, pero, es muy indicativas de la sociedad esa. Entonces le fui entrando por diversos aspectos Ujú, y terminé haciendo historia diplomática porque me fascinó también la intervención de otros países. ujú, ujú. Que también es necesario tener el contexto Y internacional. luego me di cuenta que éramos la verdaderamente potencia que nos daba lata era Gran Bretaña, Claro. pero al mismo tiempo se van, van luchando los norteamericanos con ellos y ya en los años 50 cuando chocan bueno, en Centroamérica, como que ya Gran Bretaña abandona el hemisferio norte y se va por el hemisferio sur, Ujú. ya se concentran en Brasil y Argentina y Chile. Sí, de hecho, varias compañías, por ejemplo, en Baja California, que en ese entonces no era Baja California, que era territorio, pues ahí había la compañía inglesa y varios ingleses. No, no, y los barcos tenían esa cosa de sacar dinero por Guaymas, sobre todo Guaymas y Sí, San Blas, sí, sí. porque en el Golfo estaba más vigilado. Y acá estaba menos, Y era más libre. calcula O'Gorman, el antepasado de don Edmundo, Charles O'Gorman, que era el cónsul británico en México, que se casó con una mexicana. Por eso él es O'Gorman y Gorman. Desde ese viene su mamá. Y su padre llegó de ingeniero a principios del siglo, ingeniero minero a Guanajuato. Y se conocieron y se casaron. Pues sí. Entonces es O'Gorman y O'Gorman. Ujú, ujú. Hay una anécdota chistosa que estábamos en Michoacán y él estaba contando, diciendo, no, pues doña Leona pues era bien coscolina, porque mire, se fue sin casar. No sé cuál. Y se para un señor y dice, no, pero no, admito que ningún extranjero hable mal de los héroes de mi patria. Y dice, no estoy hablando mal de los héroes de su patria, estoy hablando de mi familia. porque, porque la esposa de Charles O'Gorman era una prima de doña Leona. Claro, claro. Bueno, y los ingleses también con los préstamos, ¿no? Ahí nos hicieron No, endeudar. allí fueron, no, eso ya lo estudió muy bien Richard, ¿cómo se llama este señor que vino aquí al colegio? Que dio un discurso que fue, le contesté, fantástico, ya lo estudió. No fueron tan malos lo que pasa es que era un gran riesgo prestarle a los latinoamericanos, no pagaban, ninguno Pues no, pagó. no había dinero. Pues sí, no había dinero, pero también pues lo dilapidábamos en los dos curitas le dieron en la torre al virreinato. Del gran virreinato y unas 13 colonias allí pegadas, casi cayéndose al mar, se convirtieron en los dueños del Norteamérica. ¿Por qué? Pues porque supieron manejarse. Claro, y la Alta California también, o sea, San Francisco, Los Ángeles. No, por eso ya cuando los quitaron de eso, pues los quitaron además todos los buenos muertos que les lucharon por, por quedarnos con San Diego siquiera, pero bueno, ¿Qué? tuvimos la suerte de que fuera este señor el que viniera de comisionado, porque él no tomó todo lo que podía, pues estábamos ocupados el país, Claro, estaba ocupada su capital. sí, así Es es. muy amarga la cosa. Sí, A mí hay cosas que todavía me duelen como si pasaran ayer. claro, lo ha usted comentado como injusta, ¿no? Y terrible. Es muy triste, es muy difícil a ver sobre todo la, la- el cuento de Carlos María de Bustamante que sale a comer con trigueros y va pasando al día siguiente de la toma de la ciudad y ve por unos lados celebrando a los soldados borrachos con las prostitutas y eso, y por otro lado
muertos de la ciudad siendo velados en la calle, todo lleno de sangre. Lo cuenta muy, muy vívidamente. Eso sí, cada vez que lo leo, Duele. club. Y el pobre de Alamán ahí con sus espejuelos tratando de ver, pues para todos es, es la amargura. Él ahí cambia se vuelve conservador, no, Claro. no nació conservador como piensan todos los babosos, pero en ese momento pues se da el fracaso de la ruta que tomó el gobierno. ¿Qué falta por discutir sobre la historia, esta parte de la historia entre México y Estados Unidos desde México? Yo creo que faltan pedacitos, por eso me gustó hacer el libro con mis colegas, el de México frente a Estados Unidos, no, a México al tiempo de la guerra con Estados Unidos, que lo hice con otro grupo de alumnos, que es la convocatoria de estos alumnos, no tenían, yo no hice un proyecto, no tenía presupuesto, se consigue el presupuesto, eso hace Sergio Aguayo y Lorenzo Meyer y todos los que son, No, pero yo soy más improvisada y no soy buena para conseguir dinero. Sí. Entonces, Sí, yo los convoqué, hicieron un congreso en el Museo de las Intervenciones, pero la directora no era un historiador, entonces pensó que invitaba a un historiador del arte de Querétaro, otro de historiador militar de no sé cuánto, pues juntó así historiadores de todos los estados, pero pues nadie sabía de la historia de la guerra, entonces dijeron, yo dije, pues es buena idea, lo que pasa es que no la supo hacer. Sí. Entonces yo los convoqué, esta era 94, y yo dije, ¿qué tal si los convoco y a lo mejor salen? Entonces empecé a todos los que les interesaba, José Antonio, Juan, etc., algunos colegas como Jaime Olveda de Guadalajara, y pues les presenté, fíjense que esta oportunidad y qué tal si le entramos. Y pues los animé, Sí. de la forma en que se los presenté. Me dicen, ¿y cómo se los presentaste? Pues no me acuerdo, pero la verdad es que desde entonces hemos seguido trabajando juntos. Es que a Ahora veces yo ya no quiero hacer nada, pues ya estoy bastante vieja, ya le toca tocar que tome la delantera a José Antonio claro. o Juan, ¿verdad? Juan Sí, está haciendo lo del ejército, pero José Antonio dice, vamos a entrarle, ¿no? Porque sí, yo tengo ese poder de convocatoria que sí funcionó, que cuando entró Brian con Antonio se sorprendió de que no, eso, no, doctora, eso no es cierto. Y él se quedaba así un poco sorprendido. Le dije, no, pues así discutimos, porque siempre voy a tener yo la razón, claro. pero es un grupo que ha funcionado bien. Es El libro que del descentralismo yo creo que va a abrir muchos canales interesantes. El del segundo, el de práctica y el caso del federalismo, el del federalismo en México, creo que ese es fundamental, salió muy bien. claro, es que son como estas otras sublíneas, ¿no? El federalismo, el centralismo, Pero la eso diplomacia. me explica a mí la guerra. Entonces Sí, yo sí. he pescado para todos lados. Así es. Coincidió con muchas cosas que Brian encontró, pero nos encontramos hablando de lo mismo y habíamos leído muchas de las fuentes igual. Y nada más que yo sí creo que hay que defender a la iglesia porque le cargaron la mano mientras la expoliaron y le quitaron el dinero que tenía y la hicieron endeudarse. No solamente es esta visión, hay que ser a veces pragmático para llevar a cabo las cosas, hay que ser avesado, en este caso avesada como usted, para decir, bueno, hay una oportunidad, la tomo. Pero es que hemos desarrollado, estamos siempre quejándonos de CONACYT. CONACYT no me dio presupuesto, lo hice, es hacer una petición para 20 gentes, Sí. del currículum de cada uno, justificarlo. Ay, bueno, y no me dieron nada. Y cuando salió el libro de la guerra, le puse yo, curiosamente, este libro que es interdisciplinario y de muchos estados y de muchas instituciones, no
no fue financiado por el CONACYT, Ujú. porque me dolió que no nos dieran Sí. cuando trabajamos tanto. Y David, David Pantoja, que era secretario del colegio, fue y se lo llevó al CONACYT, que era ahora una gente que está cercano al, al, este, al doctor Graue en la facultad, pero que trato siempre y que me trata muy bien, pero entonces le dolió eso y, y le llamó la atención. Pero pues yo también me aventé de todas maneras y nos apoyó el Colegio de México sobre todo. Entonces era Mario Heder, luego Andrés Lira y luego Javier también. Claro. Tuve el apoyo siempre, pero también las instituciones de cada uno de ellos. Nos invitaba Puebla y nos reuníamos en Puebla, nos invitaba al colegio, el Instituto Michoacano de Cultura, y íbamos a Morelia y así. Sí, Entonces, eso fue también muy bonito porque eso nos unió muchísimo. sí, fíjese que esto que usted está comentando ya también en otro diálogo con Mario Ceruti nos decía, a veces uno no puede contar con ciertos recursos institucionales, pero a final de cuentas las instituciones de nosotros están detrás, nos apoyan, nos permiten hacer los seminarios, nos permiten Por ejemplo, el reunirnos. Colegio de México, el pasaje más caro siempre es el de Yucatán, cuesta mucho ir a cualquier Claro, lado. sí. Entonces casi siempre lo pagó el colegio. Ujú, ujú. Primero de Sergio y después de justo ahora que justo había trabajado en el centralismo y me dijo Sergio, bueno, creo que le voy a dejar el lugar a Justo. Le dije, ay, Sergio, se lo agradezco porque es mi alumno Justo también. Sí. Y bueno, todo este acompañamiento con los alumnos dedicados, destacados, e ir sumando, ir creando escuela, pero acompañado, ¿no? No, y además entraron, pues Brian no fue mi alumno, fue alumno de Andrés, pero se unió muy bien. Reinaldo sí, Reinaldo ahora está en Sinaloa y pues ya yo creo que está mal de salud, pero fue increíble, trabajaba en el ITAM y de todas maneras participó. Jaime Olveda pues nunca tuvo clase conmigo, en la facultad yo daba clase, pero no cuando él estaba. Así varios, Mario Vázquez Olivera tampoco fue mi alumno y también se unió porque sabía mucho de Chiapas, lo hemos perdido ahora porque tuvo enferma a su madre y a su padre al mismo tiempo. Qué barbaridad. Así es que no entregó nada del federalismo, del centralismo y me lamento porque él sabe mucho, Ujú. Bueno, pero por otro lado, esto también que nos está diciendo es cómo se vive el centralismo desde las distintas regiones y es todo, pero el amplificar. federalismo también es Y que el federalismo. también no hay una historia unida, son México. Entonces, hay una liga, la capital ha sido fantástica, pero como ocupaba un lugar tan importante en la virreinato, trataron de nulificarla, pero al mismo tiempo, de todas maneras, jugó un papel, porque los centralistas mismos escogieron la Ciudad de México. Ujú. Alamán, Carlos María de Bustamante, Oaxaca, fueron los centralistas, pero Por fuertes excelencia, desde el sí, principio, sí, sí. ¿verdad? Entonces, es interesante el juego. Cuando hicimos un seminario lo organizó Florescano, pero casi todos pues, federalistas, pues casi todos eran mis alumnos los que estaban ahí. Ujú. Pues ya siempre se lanzan algunos de contra los capitalismos, esos malditos, no sé cuánto. Le dije, mire, es muy interesante porque el centralismo viene más bien de los estados. Le dije, pues se impuso, el que existe ahora lo impusieron los de Sonora y luego el Michoacán, el Cárdenas. Así es que ni siquiera tuvimos nada. Ojalá se hubiera quedado en Querétaro, le digo, no hubiéramos perdido nuestra ciudad. Cuando yo era chica tenía menos de 1 millón
de habitantes. Claro, y Y usted, el país 20 millones. claro, y usted nace justo en el periodo de donde esta facción revolucionaria ganadora está imponiendo desde Sonora, ¿no? Toda una serie de rutas, Por ¿no? eso, y ese día la dejé, todo el mundo me dijo, no vais a contestar. No, claro que contesto, ¿qué te pasa? Y tan bien en Coahuila. La que se calle es la de la Ciudad de México. Le dije, no me callo, ¿por qué? Ustedes hablan allá y el Colegio de México está lleno de coahuilenses y regiomontanos y nunca estamos callándolos. Claro, y además de las discusiones se avanza, No, porque ahora de no, uno de allí callarse. era poca cordialidad realmente. Pero yo creo que se ha roto esa cosa. Por fortuna nuestros alumnos se han ido difundiendo por todos lados, entonces está cambiando el aspecto de la, de la historia en ese sentido, que ya no es esa exclusividad, sino que nos damos cuenta que cada quien ha puesto su granito Claro. y al mismo tiempo la Ciudad de México ha conjugado todos esos intereses de alguna manera y tenemos una identidad. Claro, yo quisiera terminar este segmento pidiéndole unas palabras a los jóvenes historiadores, jóvenes de pregrado y posgrado, precisamente sobre estas vetas que todavía están abiertas y sobre esas fuentes para seguir indagando sobre federalismo, sobre centralismo, sobre la guerra, sobre las posturas regionales. Y sobre todo enfatizando en fuentes, ¿qué tipo de fuentes les Tenemos recomienda? que, algunos de mis colegas, incluso politólogos, me dicen, ¿tú de veras crees que te necesitan los archivos para escribir historia? Dije, pues no veo otra forma de... Hay algunos en los que yo todavía les tengo mucha inquina porque me deja, bueno, yo ni crea que voy a ir al Archivo General de la Nación. Bueno, ¿cómo? Vale, pues entonces tome otro curso, No es historiador usted, ¿verdad? claro. Escribió, ahí lo reconocen, se fue a Michoacán, pero realmente y esa cosa creo que es importante. O sea, la historia filosófica, como le decían en el colegio a la de Mundo, pues sí, pero se les olvida que fue subdirector del archivo 20 años y que las publicaciones que hizo allí en el archivo son muy interesantes. Y él sí sabía las fuentes. Claro. Y por eso ha podido corregir muchas cosas. El libro sobre el artículo sobre el plan de Ayutla, pues es definitivo. Así es. No, yo creo que no, pero al mismo tiempo la historia necesita imaginación para hilar los documentos que uno tiene e imaginárselo en el conjunto. Sin imaginación, pues no haríamos historia. Claro, nos quedamos en el Y acontecimiento. sin filosofía, sin tener una idea general de la historia, Claro. tampoco podemos. Es que eso es lo malo de los libros de texto. Se Claro. van a la computadora ahora y sacan los Sí. hechos y los ponen todos juntos y creen que eso ya es historia. Claro, No, claro. pues tiene uno que tener una versión de la historia general para darse cuenta de la validez que tiene ese momento. Yo creo que hemos mejorado mucho. Todavía se habla de la historia oficial, realmente ya no existe. Ya no. Ya solamente los malos profesores y los malos políticos la aluden. Así Y es. ahora los nuevos que están inventándose hasta la fundación de la Ciudad de México. Así es. Para que coincida con su sexenio. Claro, No, claro. no es posible hacer eso. Bueno, pero para eso habrá que reilustrarlos o por lo menos decir... No, tienen que hablar los que saben. Claro. Matos y Leonardo y esas cosas, que Así se es. atreven a decir lo que saben. Creo que debemos de corregir, porque esa es la función de los historiadores. Así es. Pero no podemos cambiar las fechas hasta... Si yo estaba empeñada en los de los héroes, en subirlos en un monumento, no, hay que estudiarlos. Claro. Yo admiro muchísimo a Juárez, es el héroe que pues no, se murió en su cama, así es que lo adoro por eso, porque ya estoy harta de que todos sean sacrificados, pero pues
pues es parte de eso de que sacrificamos a los dos independentistas, tanto a Guerrero como a Iturbide, pues es una tragedia. Así es. Vamos a terminar este segmento y en el siguiente, ¿qué le parece si hablamos sobre su otra gran línea, que es la educación, pero vista desde, sobre todo desde los libros de texto? Pero ahora ya en el siguiente segmento le voy a preguntar de eso. ¿Le parece bien? Seguimos dialogando en esta última sesión del ciclo Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia 2020 con la doctora Josefina Zoraida Vázquez Ibera. Y pues ahora vamos a hablar de esa segunda gran línea que la ha caracterizado, que ha caracterizado a una buena parte de sus estudios. Y quiero iniciar el segmento comentando que en 1979 escribe usted como parte de su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Historia el dilema de la enseñanza de la historia en México. Abro comillas, dice usted, en los tiempos modernos la enseñanza de la historia de una manera u otra con distintos fines ha sido utilizada por el Estado y aunque no siempre ha sido el caso, se le relacionó con el ejercicio del poder. Cierro comillas. Hablar de la educación efectivamente sí es hablar del Estado y de su poder. Yo le quisiera preguntar sobre el sistema educativo mexicano como un sistema que ha pretendido guiar la educación y también la ideología. Le pregunto desde su perspectiva, que es amplia y usted ha visto pasar ya varios sistemas educativos. ¿Cómo entender esta evolución o más bien estos tránsitos en el sistema educativo mexicano como lo tenemos ahora? Mire, yo creo que es parte de la falta de proyección que hemos tenido los mexicanos. Desde la época del siglo XVIII, los Borbones se empeñaron en promover la educación para promover la productividad de los mexicanos. Por ejemplo, los ilustrados pensaban que había que educar a las mujeres, pero no por igualdad o algo así, sino para aprovechar su productividad, para que pudieran acceder como fuerza de trabajo. Y después algunos, Ramírez, por ejemplo, pensaban, algunos otros, que una mujer inteligente, educada, podía educar mejores hijos. Eso era lo que decía don Edmundo. Que vengan a la facultad así educan mejor a sus hijos, pero porque era medio machista. Pero yo creo que perdimos la ruta. Alamán, Mora, casi todos los fundadores del Estado mexicano pensaban que la educación era base de eso. Muchos la pensaron como necesidad para crear una nación, para crear una identidad nacional. Entonces, el gran papel de don Carlos María de Bustamante con sus episodios de la independencia y de los aztecas y todo, era crear una saga. Para él era esencialista, pensaba que México siempre ha sido México. La época prehispánica ya era México. Y, pues, es una visión muy cortita de la vida, ¿no? Sí. Pero él pensaba, él fue el creador de los primeros héroes de la patria, ¿no? Creó, incluso copió las ideas de lo que habían de las gestas de la independencia de de España, de Francia, de las invasiones francesas. Por ejemplo, Agustina de Aragón, pues realmente es lo que le hace crear el niño artillero de Cuautla, porque Agustina de Aragón se acerca y pues, como matan al que está el carguero del cañón, ella le da al cañón. Bueno, pues lo mismo hace el niño este. A mí me pareció en ese seminario de O'Gorman que analizaba eso, interesante la cosa, y entonces de allí salió la idea de la tesis doctoral del nacionalismo y educación. En realidad lo pensé, le llamé algo así como el uso de la historia
uso y abuso de la historia, no me acuerdo. Sí, que Pero después se convirtió en libro. se convirtió en libro, después ya muy hecho, y leía a muchos grandes politólogos hablaban de nacionalismo. Y don Daniel le dio el visto bueno a nacionalismo y educación, porque yo quería ponerle también otro título así más medio llamativo, pero él me dijo, es más justo de nacionalismo. Y allí esto fue un interés totalmente académico de cómo se había creado esta versión de México tan dislocada, ¿no? De un México contra otro México. Es decir, porque a la postre son conservadores y liberales, pues todos son mexicanos, pero cada quien tiene sus dos Méxicos, cada quien educaba a sus hijos con diferentes héroes, pues qué clase de país era ese. Entonces a mí me interesó eso, siendo mi padre español además, pues también tenía yo que explicar mis raíces, pero de eso salió, cuando me ofrecieron el libro de texto, que yo hablo, estudié todos los estudios todos los textos mexicanos que pude encontrar, tengo muchos también yo, pero además me quedó aquella huella de la primaria que yo estudié en 39, 40, 41, 42, 43, 45. Todavía me tocaron esos horribles libros que hizo Cárdenas de la educación socialista, que eran espantosos, mal hechos, con esos monos tan horribles de los capitalistas, y esos eran espantosos, verdaderamente. Eran ya lo peor que le podían. Y yo veía como mi padre pues, vendía libros, entonces veía a los otros, y yo decía, pero ¿por qué son tan feos los nuestros? Ya después nos pusieron el corazón diario de un niño para el quinto al cuarto año. Efectivamente, sí. Que era fascistoide, pero bueno, eso no nos dábamos cuenta, era muy tierno. Todos el pequeño escribiente florentino, de los Apeninos a los Andes. Yo me acuerdo casi que el libro entero de Corazón Diario, pero no dejo de reconocer que era Mussolini en persona, ¿no? La irresponsabilidad del Estado mexicano. Claro. Pero bueno, me quedó esa grabación de que los libros deben ser bonitos, Atractivos. no deben ser. ¿Y por qué poner unos monos tan feos? Mejor fotografías, mejor cosas más agradables, dibujos bonitos. Entonces, con esa cosa, ya pasarle el libro, y le gustó mucho a algunas gentes, a algunos políticos, por ejemplo, el padre de Alejandra Moreno Toscano, nos invitó a su casa, me invitó a su rancho, al camino de Oaxaca, de Toluca, y don Manuel Moreno Sánchez se interesó muchísimo en el libro, le fascinó. Y lo mismo le pasó a Bravo Aguja. Gloria Bravo Aguja, que era mi colega del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, me dijo, ¿por qué no le dedicas un libro a Víctor? Yo pensé, ¿por qué no se lo compra él? Yo ni lo conocía. Bueno, pero se lo voy a mandar, se lo di por Gloria. Y se lo mandé, y él lo leyó y me invitó a comer. Me acuerdo que fui con mi ex marido y estábamos ahí comiendo y todo, y de repente me dice, ¿qué te parece si te ofreciera yo ocuparte de los libros de texto de ciencias sociales? Ah, caray. Bueno, le dije, lo voy a pensar. Porque era una tarea así, como diciendo, bueno, tú criticas a todos los libros, pues ahora hazlos, ¿no? Claro. Entonces, me acuerdo que estuve pensándolo, lo discutimos con mi marido y en fin, pero no llegaba yo a la conclusión y decía, no, pues a lo mejor no puedo, no sé nada de pedagogía y esas cosas. Pero bueno, yo decía, bueno, pues tengo muchas ideas sobre cómo debían ser los libros y sé los que me gustan y los que no me gustan. Y todo este bagaje de su Sí, papá. porque después de hija del librero, pues veía yo todos los libros. Entonces,
dije, bueno, se lo voy a preguntar a don Daniel. Y yo llegué, yo estaba a cargo de la dirección del Centro de Estudios Históricos porque había renunciado, se habían alebrestado los estudiosos, los estudiantes Krause, Aguilar Camín, ese grupo sobresaliente del colegio, porque no les gustaban las clases, y realmente tenían razón. Bueno, yo había estudiado ya en España, en Estados Unidos, y conocía bien el sistema alemán y conocía el inglés, no conocía el francés, nunca me ha interesado mucho Francia. Entonces, fue chistoso, porque yo dije, bueno, pues les voy a preguntar qué plan, cuál es el modelo que ellos quieren o qué. No se quejaban porque solamente recibían clase de 3 personas. Luis González, Manrique y la doctora María del Carmen Velázquez, que era la directora. Y ellos querían oír más voces. Pues dije, pues tienen razón, es muy aburrido siempre en 3 años estar oyendo a los mismos profesores. Entonces, bueno, no hubo problema, yo no resolví, pero Luis no era muy bueno para entenderse tanto así con los alumnos y teólogos tan brillantes como era ese grupo. Eran bastante latosos. Bueno, desde pues, entonces. no hubo eso, pero me salió esto. Y don Daniel a veces se paraba ahí, pues ya había vuelto al colegio, ya no era presidente, pero venía ahora a investigar y hacer sus cosas y promover los 3 niveles que debían de hacer. Los libros para los historiadores, los libros para educación superior, la historia general de México, por ejemplo, y luego uno de difusión, la historia mínima. Sí, cómo no. Yo seguí ese mismo camino, y eso he hecho también enseñanza formal, como la tenemos en el colegio, y informal, de investigación, como lo que yo estoy haciendo ahora con mis colegas. Sí. Y también el Seminario de Historia de la Educación, que fue también mi creación. Y luego, pues, la cosa de los archivos también me interesó. Siempre me interesó esa cosa que fue idea del profesor Potash, que consiguió el primer dinero. La idea fue suya porque había utilizado para su libro del Banco de Avío, había utilizado. Ah, qué fascinante. Y no está organizado por notarios, no por fechas. Entonces, qué bien. Él tenía que saber qué notario usaba la MAM para ir a los papeles. Se dio cuenta que era un trabajo impro. Entonces dijo, ¿por qué no hacemos un índice computarizado? Trabajar. Y lo iba a hacer, pues, a ver y me lo prometió. Me lo habló en la American Historical Association, estábamos en Nueva York, y me dijo, quiero hablar contigo de algo que se me ocurre que podíamos hacer. Y me lo planteó, y después ya vino al Colegio de México. Yo invité a Moreno de los Arcos, del instituto, para que le entráramos, y los dos, ¿no? Pero él no se interesó. Al de lo del proyecto de los libros de texto. No, el del proyecto del notarías. Bueno, estábamos en eso, y eso yo lo arreglé, yo conseguí los investigadores, yo conseguí esas cosas, y lo hicimos. Todavía sigue haciéndose, ya nada más ya del Colegio de México solo, porque yo me di cuenta de lo rico que era eso. Hicimos los 3 modelos de 3 años, y luego ya se siguió haciendo en orden. Pero bueno, don Daniel me llegó a ver y estábamos platicando de los problemas del centro. Y le dije, por cierto, don Daniel, fíjese que Bravo Aguja me invitó a comer y me invita para encargarme de los libros de texto, de hacerlos, como dice que yo critiqué todos los libros, que pues ahora que no los hago. ¿Qué piensa usted? Dice, pues es interesante la cosa, sería importante apoderarse de esa situación. El libro es básico, es el libro que van a tener todos los mexicanos. Claro. Me dice, pero ¿qué le dirá a usted? Le dije, pues fíjese que yo no sé, nunca he hecho libros de texto, y tengo idea de los que me gustan y los que me disgustan,
y los he visto siempre estoy hojeando los libros nuevos y todo, pero de aquí a hacerlos, se me hace difícil. Me dice, mire, Josefina, va a tener usted ayudantes y eso, ¿no? Sí, pues trate de juntar unas gentes que le ayuden, maestros que sepan pedagogía, alguna lingüística o que sepa de los lenguajes de los niños. Acepte usted, porque si no acepta usted, va alguien peor. Era así, no era eso era muy halagador para él decir, no, si usted puede. Claro. Pero siempre le daba, no quería levantar mucho a la gente para que no se sintiera la divina torta. Entonces fue muy chistoso. Pues me metí y suspendí mi vida profesional 5 años. Fueron 5 años, exacto, era lo que le iba a decir, pues finalmente fueron 5 años dedicados a ese proyecto. Eso porque los mejoramos, lo hicimos, ¿cierto? Y en cierta manera revolucioné la enseñanza de la historia. Así es, así es. No lo reconoce nadie, pero es cierto. Así es. Y se mantuvieron hasta que Zedillo decidió que se había dejado de estudiar historia, sin darse cuenta que si lo manejaba un historiador, lo que se quedaron afuera fueron algunas ciencias sociales más que la historia. Claro. Todo lo vimos en función de la historia. Claro. Y fue bastante bien, porque mire, estaba ya la ecología, estaba el problema de la atmósfera dañada, cambio climático. de las diferencias de las técnicas, que todavía la gente tenía que cargar su agua, y luego otros que están regando el coche, limpiándolo con manguera. Sí. Estaban muchas de las desigualdades, incluso el libro de sexto, a mí ese que causó furor. No furor. Bueno, enojo. El Heraldo de México me quiso castigar y publicaban 2 páginas contra el libro de texto, y los de Monterrey estaban enojadísimos, sí. Éramos comunistas. Me acuerdo que me entrevistó Sabludowski y me dijo, bueno, ¿qué es eso de ciencias sociales? Le dije, pues eso, enseñarlos a socializar. Me dijo, ¿socializar? ¿Qué? ¿Volverlos socialistas? Le dije, no, socializar quiere decir enseñar a los niños a vivir en sociedad. Ajá. Eso fue muy buena película de Jacobo, la hizo, porque era una gente inteligente, no cabe duda. Sí. Bueno, ya me causó muchas tranquilidad, pero siempre pensaron los de la DIE en el poli. Uno de los profesores dijo que pues no era marxista, no, pues le dije, me lo hubieras preguntado, pues yo ya sabía que no era marxista, yo no soy marxista, porque iba a ser marxista. Sí. Pero fue le di una importancia a la historia cultural, a los cambios culturales, a los cambios sociales. Y en cambios culturales, yo dije, híjole, pasó tanto en el siglo XIX. Y durante semanas estaba yo y discutía con mi marido, que también era historiador, entonces, ¿cómo podemos? Y de repente estaba yo en la hamaca, allá en Malinalco, así, viendo el techo, y dije, ya sé, 3 personajes que cambian el contexto cultural del siglo XIX. Freud, Marx y Darwin. ¡Ah, qué bien! Bueno, yo pensé que una idea genial, ¿no? Pues eso se volvió. ¡Ay! Todos lo vieron como peligrosísimo. Ay. Entonces, pues ya cuando hicieron una versión, mientras yo viajé a China, que los de ciencias políticas metieron la cuchara, y entonces pusieron a Madame Curie, a todo el mundo. Pero diluyeron aquella idea. Tenía yo 2 ideas buenas. Una, porque como me gusta el arte, y todos estos del mundo el cambio del arte, ya de la figura, de volverla, en lugar de ver paisajes así, por verlo
a través de la lluvia o del ese, y los expliqué así. Es como si verlos a través de esto se descompone, etcétera. Esas eran cosas novedosas. Claro. Pero sobre todo darle paso a la cultura, porque Sí. las historias de los libreros de textos eran historia de cambios políticos y guerras. Casi no se hablaba de colonización, del imperialismo y cosas por el estilo, pero no se hablaba de cultura ni de cambios sociales. Entonces, esos cambios dieron, pero me acuerdo que cuando salieron los libros, empezaron, Zadillo propuso ese de un libro de texto de historia de México todos los años. ¿Cómo iba a desaparecer la historia universal y la historia de América? Así es. Bueno, y cuando salieron, pues les dio tanto dinero a Florescano y Aguilar Camín que se les echaron todo el mundo. Además, lo implementó Editorial Santillana, que era la dueña de la que nos llenó de todos los libros de texto posibles, y que incluso estaban haciendo uno para tirar el mío. El tipo ese español que había traído, le dije, usted sáquenle ese libro y yo le aplico el 33. Pues de hocicona, ¿verdad? Porque ¿con qué poder le iba yo a aplicar el 33? Pero el baboso renunció y luego me contó Blanquel, que era mi amigo, y Nina Cole, que nos quedamos sin trabajo porque tú lo ordenas. Me tomó en serio, qué baboso. Y lo volví a ver en España hace poco. Yo decía, este tipo yo lo he visto, ¿en dónde lo he visto? ¿Y dónde lo he visto? Y cuando me acordé, me empezó a dar tanta risa que no sé qué me estaba preguntando. Yo ni siquiera entendí. Ahora estaba estudiando a Mina. Quería lanzarlo como el verdadero héroe de la independencia. Pero bueno, le costó trabajo eso de desbancar a los curitas, es muy difícil. Pero me dio risa que dije, bueno, este sonso que incluso se fue mejor a España. me dio risa. Pero esas cosas pasan. Pero me dediqué cuerpo y alma y realmente tuve muy buenas ayudantes. Una muchacha argentina que todavía veo y que está muy enferma, ya se valió de la Ciudad de México. Elizabeth Velázquez, que era filóloga y maestra, que era difícil, pero era buena. Y algunos alumnos así, Aurelia me ayudó en la ilustración. Y teníamos buenos visitantes, se gastó muchísimo dinero y se hizo un buen archivo que se perdió porque el sexenialismo es el debacle. Se robaron todas las cosas mayas, que vino una gringa que cobró todo el oro del mundo por sacar esas fotos, por venderles esas fotos, pues quién sabe qué se les robó. Pero es que era de veras el año cuando se disolvió aquello. Yo verdaderamente estaba tratando de proteger las cosas, pero no se podía. Claro, sí. Fue espantoso. Y desgraciadamente después se quedó el mismo colegio con un agente de eso y destruyó todo, se cambió la visión. El libro de español era realmente buenísimo. Y lo de la teoría de conjuntos de matemáticas era buenísimo. Las ideas fueron, pues después de todo lo manejaba Roger Díaz de Cossío, que era un ingeniero inteligente y ilustrado, que era nuestro jefe. Sí, una barbaridad. Entonces, esas cosas, pero me adentré a conocer la Secretaría de Educación y me di cuenta qué difícil es manejar la educación en México. Hay tantos intereses, los sindicatos, el consejo de pedagógico, no me acuerdo cómo se llamaba el consejo, era un señor que tenía un tornillo así, llevaba unos zapatos de charol. A mí me parecía eso y el colmo de los ridículos. Jiménez Alarcón, creo que se apellidaba. No sé si hablamos. Era don Ramón Bonfil, era el subsecretario.
ese siempre hablaba de los maestros desorejados de la época de Cárdenas. Y yo cuando dábamos conferencias y salían los maestros con sus babosadas, yo le decía, ay, don Ramón, yo no veo aquí ningún descorejado, ni ningún inteligente, ni ningún apóstol, ¿eh? No veo ningún apóstol, veo unos flojos. Y luego les enseñaban el uso de los nuevos libros y decía, no se preocupen, mire, esta página es igualita que la del texto de la patria. Qué barbaridad. Y yo decía, bueno, pero sí, es lo contrario a lo que yo quiero, por Dios. Sí. Entonces, fue una educación para mí, darme cuenta lo difícil que es esa secretaría. Es un mundo, si lo quiere cambiar alguien, pues pobre Esteban Moctezuma. La tiene difícil. Bueno, él conoce el sindicato, pero la verdad es que, pues no lo culpo totalmente, pero creo que debían de ocupar gente que de veras se dedique a eso, que tenga sentido común también. Claro, y porque además, hay cosas que no tienen sentido común. Por ejemplo, pensar que era posible dar clase pero si en algunos lugares no hay computadora, no hay luz. No hay internet. Te les mandan la computadora, claro. Y los maestros las tienen guardaditos. En Morelos hay unos que verdaderamente no están encerradas las tres para que no las vayan a maltratar. ¿Y cómo, si no hay luz, qué pasa? Claro. El yernísimo, cuando era su secretario, fue al colegio para ver cómo podíamos colaborar, pero dijo, bueno, se empezó, después de que Javier García Riego, como venían de ciencias políticas, se pusieron hablando de sus maestros y eso, dice, bueno, venimos por esto para ver qué pueden colaborar, aunque nunca ha estado tan bien la educación en México como ahora. Y le digo, perdón, licenciado, ¿estamos hablando de México? ¿Verdad? Porque nunca ha estado la educación como, por Dios, le dije, mire, yo creo que está muy mal enterado, porque cuando vaya usted a Oaxaca, a Guerrero, a Michoacán, ¿por qué no me invita? Justamente, si nosotros vemos los agregados, pues sí, o sea, la población mexicana con 15 años y más, en 2010 apenas alcanzaba los 8 años de estudio, en 2015 los 9, pero son grandes agregados. Si empezamos a ver por primaria, secundaria, bueno, empezamos a ver ya contradicciones, y no se diga si empezamos a hablar de las diferencias regionales. O sea, hay una media, pero si volteamos a Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz, están muy por debajo. Pero mire, siempre ha estado, y no es culpa solo del Estado, porque también los mexicanos nos hemos multiplicado como conejos. Bueno, sí. Yo nací con 17 millones, en el curso de mi vida se volvió de 17 millones a 120 y tantos mil. Claro. Pues no hay estado que aguante ese crecimiento tan rápido. Sí, y con un desarrollo urbano desordenado. Todo desordenado. Las comunicaciones mucho tiempo mejoraron, ahora se ha abandonado ese sentido. Abandonamos el campo por promover que sigue este tabasqueño con la obsesión de Pemex. Por Dios, si está quebrado, no funciona, es carísimo de todo, pero son esos problemas que son, pues, no vamos a poder hacer, estamos haciéndolo al revés. Es volver él está viendo a Echeverría como un modelo, desde la época que él era priista, y esto de dominar todo. Echeverría le pedían agua y no volteaba a ver si había, sino que decía que sí. Así es. Así estamos. Entonces, creo que el problema educativo es muy difícil y debíamos de tenerlo presente, porque ese determina muchísimo la vida. Sí, pues son los niños, son nuestra... El futuro. El futuro, es la juventud.
además de esta educación a nivel primaria, secundaria, yo no quiero dejar pasar, lo tocó muy rápidamente, pero yo creo que sin duda la historia de México y las historias mínimas que ha editado el Colegio de No, México. lo última es fantástico, Sí. es muy buena. Sí, Y exacto. ahora que está en línea, No, con todos fantástico. las palabras básicas, Sí, sí. los agregados de las biografías y todas esas, realmente quedó muy bonita. Sí, Creo sí. que ese es un gran acierto y le digo, ese es el cumplimiento de los ideales de don Daniel, de que la investigación cumpla los 3 pasos: a escribir para sus colegas, sociólogos, antropólogos o lo que sea, politólogos, o luego bajarse a la educación superior y luego divulgación. Claro. Yo realmente creo que es un hit del colegio. Claro, la divulgación que a veces pareciera que en la academia, ay, lo que se divulga, no, si lo que se divulga es lo más importante, es lo que tiene ese alcance máximo, ¿no? Y ahora con esta juventud que además... Es presentista, Sí. no les interesa el pasado, Así es. el presente, y les interesa tener la última Tablet. computadora, la última, quién sabe qué cosas, puras porquerías, y se pasan el día viendo el teléfono que no sé qué tanto le ven. Así es, ahí hay que empujar muchísimo con nuevas tecnologías para hacer mucho más atractivo. Vamos a terminar este segmento, qué bueno que nos comenta de esto fascinante que son las historias mínimas, y bueno, ya pondremos en el video que pueden checar los links, creo que va a ser muy No, importante. realmente la historia mínima es un gran acierto. Eh, Y como quedó, lástima que Bernardo no lo llegó a ver porque él trabajaba mucho en eso. Ay, bueno, pero bueno, ahí está Su presente. visión de veras de Renato, que es fantástico. Él tenía una idea que a mí me parece sensacional, que la época prehispánica terminara en 1570, cuando entran en vigor las leyes nuevas, porque entonces ya está el sistema jurídico español. Antes de eso sigue siendo todo el sistema jurídico mexica. Claro. No, pues tenemos que sin duda voltear a estas historias mínimas y difundirlas lo más que se pueda. Entonces terminamos este segmento para dar paso al último, que tiene que ver, como siempre en Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia, con las satisfacciones y el ingreso a nuestra academia. Entramos a la última de las secciones de este diálogo que la verdad ha sido fascinante hacer que la doctora Josefina Vázquez Ivera nos cuente sus anécdotas personales, parte de su trayectoria. Y este último segmento está dedicado a las satisfacciones y al ingreso a nuestra Academia Mexicana de la Historia. Yo iniciaría con una satisfacción que quedó a partir del último comentario en el segmento anterior, que tiene que ver con las historias mínimas. Esta es una gran satisfacción, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Yo creo que los 3 niveles, el nivel personal de los que yo he publicado sobre historia política y diplomática, y las otras cosas que he hecho de historiografía y de todo. Yo soy muy errática, como dirían algunos de mis colegas, pero me interesan muchas cosas. Pero creo que las historias, la historia general y la historia mínima realmente me dan satisfacción que la haya hecho el colegio y que la hayamos hecho los colegas discutiendo y tratando de hacer lo mejor posible de la enseñanza en esos niveles y difundir después los conocimientos que hemos encontrado en nuestras investigaciones. Otra satisfacción creo que sin duda fue su ingreso al Colegio de México. Claro que fui, mire, yo soy muy puma. Realmente la universidad me dio mucho también, pero el proyecto de don Daniel me pareció fantástico. Eso de necesitamos
estudiantes de tiempo completo, porque yo estudié todos teníamos trabajos allí para licenciarnos y eso, te dábamos clase por todos lados. Y eso nos costaba trabajo dedicar, sobre todo escribir la tesis. Yo me acuerdo de Ortega y Medina cargando su maleta de medicinas veterinarias y llegaba al seminario de O'Gorman, soltaba la maleta y se quedaba un rato viendo al infinito, ya después empezaba a participar, pero lo veía uno que se venía reventado de todo el día, sin coche, con la maleta, dando vueltas por todos lados, y sin embargo así se doctoró. Cuando se quejan mis alumnos les digo, oiga, no se vale. Yo he visto al pobre de Ortega, con eso me parece, y una tesis tan brillante. Pero bueno, entrar al colegio me pareció eso de tiempo completo de los profesores, tiempo completo de los alumnos y una buena biblioteca. Así es. Creo que son 3 ingredientes. Entonces yo me volví su fan de ese proyecto. Y quedarme en el colegio cuando me ofreció ir a Harvard y volver, porque me comprometía yo a volver al Colegio de México por lo menos 3 años. Entonces me pareció una oferta muy generosa. Yo tenía que ir de todas maneras porque mi marido iba a hacer su doctorado. Entonces, pues aprovechar de una vez y yo lo pesqué. Claro que es difícil ser ya una profesionista y de repente ser alumna de nuevo. Así es. Pero fue fascinante porque realmente era una historia que yo no conocía. Y con expertos y maestros tan fantásticos. Y además una universidad que ofrece tantas cosas, pues realmente fue una oportunidad increíble. En esa época casi todos iban a estudiar a Francia. Era muy elegante estar en París y además pues, estar en París con todos los atractivos. Solamente Mario Ojeda y yo fuimos a Harvard. Él estudió historia política norteamericana y yo historia de Estados Unidos. Y le decía en una carta cuando murió, que le hicieron un homenaje en ciencias políticas con cartas de sus años a Mario. Ah, qué lindo. Yo le dije, Mario, ¿qué le puedo decir después de tantos años de convivencia y de haber compartido tantas cosas? Digo, me acuerdo cuando todos nos compadecían porque habíamos ido a Harvard y ellos no habíamos ido a París. Le dije, pero aprendimos más lo que no aprendieron ellos, ¿verdad? Y creo que fue cierto. Pero eso fue una satisfacción, sin duda. Pero también una de las grandes satisfacciones, porque haber sido en el colegio muchas veces la de la UNAM, era, okay. No sé en qué momento dejé de ser la de la UNAM, pero mucho tiempo fue así como, y la de discípula de O'Gorman, bueno, eso era como ser discípula del diablo, ¿verdad? Sí. Pero, bueno, pasar a ser ya del colegio, me dio Sergio Aguayo me dedicó el último artículo que tenía antes de que me dieran el homenaje y puso a Josefina Vázquez, le dedicó el artículo de los viernes y puso homenajeada Colmeca. A mí me pareció muy interesante eso de que ella me llamara Colmeca. No he oído ese nombre antes, pero me pareció muy bonito. Pero una gran satisfacción que yo siento, aunque me dio satisfacción el Premio Nacional, obviamente, fue el honoris causa de la UNAM. Esa es una satisfacción increíble. Increíble, realmente lo sentí como un reconocimiento después di muchos años clase, 20 y tantos años, pero después he seguido siendo directora de muchas tesis de la UNAM y tengo derecho porque gané la cátedra por oposición. por concurso, entonces podría yo volver a enseñar, pero lo que pasa es que ahora pues es más difícil ir
dedicarse y dar una clase y regresar. Sí. Es mucha pérdida de tiempo para mi investigación. Pero lamento porque me gustaba enseñar en la UNAM. Fue usted editora de Historia Mexicana, fue directora del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, ha sido profesora visitante en más de 10 universidades en el extranjero. ¿Estas son también satisfacciones? Sí, claro que sí. Sobre todo las invitaciones para una persona como yo, el que lo inviten a uno a dar clase, le permite también ver los archivos que hay en eso. Por eso fui tantas veces en Texas, Sí. porque pues, la colección latinoamericana de Texas, luego la de Berkeley, la Bancroft también. Y luego me decía mi amigo Horst Pichman, que es alemán, pero ¿por qué no te vienes a Alemania? Le dije, no tengo las facilidades que tengo en Estados Unidos. Le dije, cuando él me quería invitar a Hamburgo, cuando alguna vez, le dije, no, me voy a ir a Stanford porque me invitan al Instituto de Advanced Studies of the Behavioral Sciences. Y la única obligación que tengo es comer el lunch allí. Le dije, y me ponen en mi oficina los artículos la copia de artículos de cualquier revista que yo pida, o los libros allí. Sí. Le dije, eso entonces Fascinante. es un plus de todo, porque voy a aprovechar 9 meses fantásticos. Así es. Y además, pues, tener las facilidades de la universidad misma. Pero realmente esas cosas sí me han dado satisfacción, sobre todo Berkeley me dio, pues fue una experiencia fantástica. Y me di cuenta a veces qué injusto es juzgar universidades. Por ejemplo, las universidades estatales se consideran menos importantes, pero los alumnos de Texas, no jugaban un papel sabían muchas más cosas que algunos de California. Y yo creo que, por ejemplo, los chicanos tienen muchos privilegios en esa universidad de Berkeley, y eso los hace que sean más flojos. Y no creo que sea el buen camino de abrirles paso a gente que no tiene los conocimientos suficientes. Algunos eran alumnos malos. Y les dije, bueno, pues escriban en español, les admito que escriban el examen en español. Pues no sabían tampoco español, entonces no sabían ni inglés ni español. Pues mejor que aprendan inglés desde el principio. ¿Para qué les enseñan en español? No aprenden ninguna de las dos lenguas. Pero yo creo que las satisfacciones son, la del libro de texto me dio satisfacción. Sí. Porque generalmente los intelectuales, cuando viene una catástrofe como el 85, pues fui al archivo a tratar de ayudar las traducciones, porque venía mucha gente con ayudas y necesitaban traductores, y había millones que se ofrecían. Luego, bueno, había que llevarles a los que ayudaban o los que estaban escarbando y todo comida. Hice tortas y llegué y había un torterío espantoso. Entonces me senté ahí, dije, bueno. Y viajé con una brasileña colega mía a Yucatán. Habíamos comprometido a dar unas conferencias y de repente vi que los yucatecos, que siempre se han sentido tan diferentes, estaban consternados por los acontecimientos en México. Y dije, qué bueno es esto. Y luego me acuerdo de Lorenzo, que dijo, bueno, pues nosotros somos inútiles, no servimos para nada. Le dije, bueno, no, mira, yo creo que yo no padezco de esa bronca, porque pues yo sí dediqué 5 años de mi vida al libro de texto, y lo siento que fue una buena colaboración con el Estado mexicano. Me siento que era mi obligación. Y a mí no me ha importado que sea este gobierno o sea aquel, me da lo mismo. Lo que me importa es la sociedad, el impacto que puede tener
en favor de México. Ujú. Y por eso sí me he hecho textos de todos los niveles, incluso para promotores indígenas, que ese libro salieron muy bonitos. Arturo Barman quería publicarlos cuando era director del INE, pero no conseguimos los originales, Ay, se habían perdido, Ujú. porque yo no, lo que me pagaron a mí, yo se lo pagué a una argentina que no tenía trabajo, que era buena dibujante y eso, y lo ilustró muy bonito. Y el Sí. libro fueron bonitos, quedan bonitos. Un esfuerzo mínimo porque son básicos y además darle influencia, darle importancia a los indígenas del lugar, ¿no? Porque era Claro. para ese propósito. Y luego, no sé, lo que más gusto me da es tener buenos alumnos. Claro, eso siempre es importante, ¿no? Porque Excelentes alumnos que han salido, mi tlaxcalteca de Gabriel Martínez, por ejemplo, que venía pues así muy, siempre de tono menor, muy así, tímido. fue mi ayudante, fue bueno. Ujú. La tesis ganó los 3 premios de tesis doctorales, el de Ay, qué relaciones, bien. el de antropología y el de lineal. Ah, muy bien. Entonces, pues, yo me siento Muy orgulloso. todos, sí, bueno, José Antonio Serrano, ahora presidente del Colmichi. Claro, sí, sí. Bueno, sí, Juan Ortiz está muy bien, está publicando sus cosas en Jalapa, ha hecho cosas muy interesantes en su estado natal, porque él es michoacano, Sí. es de Tierra Caliente, y ha recuperado lugares históricos para el Puente Nacional y en Michoacán también algunas cosas. Creo que pues tengo tantos alumnos que Sería difícil Andrés Lira, pues que decir. A él lo considero colega más que nada, pero dialogamos desde que era mi alumno, fue mi alumno de Historia de Estados Unidos y fue el único grupo de historia que se interesó en Historia de Estados Unidos, Ujú. porque es así, fue mis buenos alumnos los tuve en la UNAM y en el CEI. Los historiadores del colegio no le dieron importancia, a pesar que don Daniel pensaba que no se podía estudiar la historia de México sin la historia de España y sin la historia de Estados Unidos. Unidos, por supuesto. Sí, que me lo dice a mí, que vivo en la frontera. No podemos entendernos sin el otro lado. O sea, Pero, por ejemplo, yo le decía a este niño de Los Ángeles, ¿cómo se llama este chicano famoso? Quijano, Juan, Juan con algo, con Q. Ay, ¿cómo se me va a olvidar ese niño? Cuando publicó el libro de Aztlán, le dije, no, mira, aquí en California las bases de México son hispanas. Ujú, ujú. ¿Por qué no lo toman? O sea, Aztlán debe estar por ahí, por Guadalajara, pero no tiene nada que ver con California, no me hizo caso. Juan Quirós. Sí, de hecho, Juan Quiñones. de hecho, de ver las construcciones, es todo el estilo español. No, pero además yo lo vi cuando discutimos el Tratado de Guadalupe en Santa Fe. Me acuerdo que llegó Michael Meyer, y con su Tratado de Guadalupe y dijo, aquí está este documento que se niega a entrar en los archivos. Y empieza a funcionar como las discusiones de agua y de tierras se basan en las leyes españolas. Así es. Así es. Fue fantástica, es el mejor, lástima que no se publicaron esas conferencias, pero era fantástico lo que dijo Michael. Ujú. Y él ha dictaminado muchas cosas con históricas, se hizo su guardadito, por eso esas cosas que lo invitaban a delimitar las cosas. Sí. Dos últimas preguntas. La penúltima es su participación en la UNESCO. Bueno, participé desde el principio con un tomo de la historia de la América Latina,
de la UNESCO. Qué importante, ¿no? Fue fantástico y además fue chistoso que las dos únicas mujeres éramos mexicanas. Tere Rojas para prehispánico, que se quedó porque Muedra se retiró. Y yo que desde el principio entré, no sé por qué, yo creo porque era mi amigo Germán Carrera Damas y pensó en mí luego. Pero fue una experiencia muy buena. A veces eran avasallantes mis colegas sudamericanos, sobre todo el ecuatoriano, pero al final terminamos todos colegas muy, muy queridos y quedó bastante bien el libro. Y es un aporte pues también de esta región tan enorme, tan diversa, pero que necesita también sus... Sí, y luego tuve la fortuna de que fuera el único tomo, el mío, que estuviera el mero de ese, y que le escribieron su discurso en español, y lo leyó en español. ¡Ah, qué bien! Y dijo, Germán, ni conmigo lo hizo. Le dije, bueno, tú eres el director general, pero seguramente yo por ser mujer lo hizo. Pero fue bonito la presentación en España, en el París. La última pregunta. 1979, ya lo había comentado yo antes, su ingreso a nuestra Academia Mexicana de la Historia. Bueno, a mí me aceptaron en el 78, yo leí el discurso en 79. Exacto, sí. Pues sí, ya tiene mucho tiempo, estaba yo todavía más joven, pero fue difícil porque tenía muchos enemigos entre ese y era discípula de Ogórzaga. Claro, él le leyó el discurso. Sí, me puso como campeona. ¿A poco? Me criticó algunas cosas. Sí, cambió los principios y me criticó desde ahí. Pero mi papá estaba feliz porque dijo, así para que no digan que por qué nada más eres su alumna. Fue interesante. Y luego me acuerdo cuando lo publiqué en Diálogos, porque se iba a publicar en la academia, pero yo lo publiqué antes y le puse no solo el mío, sino el de él. Y me dijo, sí, Josefina, la invito a comer, porque no todos tienen esta... Usted bien podía haber nada más publicado su artículo y puso la mica. Bueno, le dije, pues no más faltaba. Sí, yo estoy muy orgullosa de ser su alumna. ¿Nunca dirigió la academia? No, me ganó Gisela por un voto. La primera vez le gané yo y hicieron segunda votación y Claudio Ortiz la declaró, ¿verdad? Se debía de haberse discutido y vuelto a fumar, porque no era definitiva, pero bueno, ni modo. Yo no soy muy buena administradora, entonces es que a lo mejor me hizo bien. A veces las cosas pasan por algo. Por algo, no, y lo hizo bien Gisela. Proyectos, y con esto terminamos, proyectos actuales. Bueno, quiero hacer una historia mínima de la guerra con Estados Unidos. Ah, será interesantísimo. Tal vez algo sobre Texas, no sé. Sí. Ya no quiero, José Antonio me está insistiendo que discutamos lo de historia del ejército. Yo tengo mucho material, muchísimo material que no tienen ellos, ni Juan, ni José Antonio. Pero bueno, les dejo ahí las fichas. Muchísimas gracias, doctora Josefina Zoraida Vázquez Higuera. No, Higuera no lo uso, nada más Josefina Zoraida Vázquez, porque es muy largo, parezco portuguesa. Muchas gracias por estos diálogos. No, al contrario, fue agradable hablar con alguien que viene del norte, que tiene unas visiones más diferentes de las que estoy acostumbrada. Les agradecemos mucho habernos seguido estos primeros 6 programas y terminando pues este ciclo con una persona excepcional, una colega, una historiadora que ha sin duda trazado rutas de investigación, que ha sido referencia y sigue siendo y seguirá siendo referencia sobre estos temas de los cuales ella nos ha hablado. Los invitamos a que nos sigan a partir de enero con el nuevo ciclo. Ya tenemos varios colegas que nos han confirmado, les adelantamos un poco
que estarán la doctora María Teresa Jarquín, el doctor David Piñera, el doctor Fernando Serrano Migallón, el doctor Eduardo Matos, el doctor García Diego, y tenemos todavía una última sesión pendiente, estamos por confirmar, pero estos diálogos siguen, estos diálogos introspectivos, estos diálogos íntimos que queremos compartir con todas y todos ustedes, porque la academia quiere difundir parte de las memorias individuales y colectivas de sus miembros, miembros de número, miembros corresponsales, nacionales, extranjeros, miembros eméritos, y también pues sumaremos a los miembros honoríficos que recientemente se han sumado. Así que gracias por habernos seguido todo este ciclo y los esperamos en el del 2021.